Hola a todos, en esta clase vamos a ver procesos de compresión, es decir, lo que son compresores y bombas. Brevemente, las bombas y los compresores sirven para aumentar la presión de algún fluido. Ese fluido puede ser líquido, puede ser gas, puede ser mezcla de líquido con gas e incluso puede ser mezcla de líquido o gas con algún sólido, ya sea en suspensión, etc. Entonces, como estamos aumentando la presión del fluido, lo que necesitamos es entonces gastar trabajo. Los compresores y las bombas necesitan trabajo, es decir, introducimos trabajo al sistema para generar un cambio de presión. Y obviamente con ese cambio de presión pueden cambiar también las otras propiedades termodinámicas. Entonces van a ver que el compresor o los procesos de compresión son prácticamente iguales a los que vimos anteriormente de expansión o las turbinas, simplemente en un sentido contrario. Entonces espero que este tema sea aún más fácil, ya que el de turbinas pues es muy parecido. Primero vamos a poner el diagrama de, un compresor. Lo vamos a poner así. A un compresor entonces tiene un flujo másico de entrada y tiene un flujo másico de salida. Flujo másico de salida, flujo másico de entrada. Como les comenté, estos procesos de compresión sirven para aumentar la presión de un flujo o de un fluido. Entonces, tenemos aquí que la presión 1 es la presión de entrada, la presión 2, la presión de salida. La presión de salida será mayor a la presión 2. Y como este es un proceso que vamos a considerar adiabático, es decir, que no hay entrada ni salida de calor, entonces en un proceso de compresión adiabática, la temperatura también aumenta. Es decir, la temperatura 2 es mayor a la temperatura 1. La presión 2 es mayor a la presión 1. Y ya, entonces con eso vamos a, voy a anotar aquí que es un proceso adiabático. Vamos a hacer entonces el balance de materia y energía. Primero comenzamos con el balance de materia. El balance de materia es muy sencillo, es igual que en una turbina. El flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida, ya que no hay ninguna acumulación y solamente tengo una entrada y una salida. Y esto entonces es igual al flujo másico, simplemente. Ahora, para el balance de energía, dijimos que el trabajo entra a una turbina, ¿verdad? Porque necesitamos gastar ya sea luz eléctrica o como funcione la bomba. Entonces necesitamos meter un flujo de trabajo, una potencia. Entonces el balance de energía queda el flujo másico inicial o el flujo másico, que es lo mismo, por la entalpía de entrada más la potencia que entra al compresor va a ser igual al flujo másico de salida por su entalpía de salida. No hay acumulación y no hay entrada ni salida de calor al ser un proceso adiabático. Incluso aquí lo puedo poner si quiere. Flujo de calor es igual a cero tanto a la entrada como a la salida. Bueno, pues despejando la potencia o el flujo de trabajo, entonces voy a tener que el flujo másico por el cambio de entalpía, H2 menos H1, ese es el flujo de trabajo. Igual tiene las mismas unidades que la ecuación de balance de energía de las turbinas. Kilojoule por segundo. Ahora, de la misma manera que hicimos en los procesos de expansión,
nosotros podemos representar este proceso de compresión en un diagrama termodinámico. Nuevamente les digo que en los diagramas termodinámicos podemos graficar cualquier variable termodinámica que queramos, aunque en este caso lo vamos a hacer con entalpía contra entropía. Entonces recuerden que el proceso de compresión es para aumentar la presión de un fluido, por lo cual tendremos una presión inicial y una presión final. Las vamos a dibujar aquí las isóbaras. Que son líneas de presión constante. Ahora, la presión baja, que es esta línea de abajo, es la presión inicial y vamos a gastar trabajo para aumentar la presión del fluido. Entonces, voy a empezar con estas condiciones iniciales. 1. A esas condiciones, entonces, tendré una entalpía inicial y una entropía inicial. Esta es la presión 1 o la presión baja. Al aumentar la presión por medio del trabajo del compresor, vamos a llegar hasta la presión 2. Pero igual que en el proceso anterior de expansión, tengo varios caminos diferentes que puedo utilizar para llegar a la presión 2. El primero sería una diagonal en este sentido. Pero como dijimos que el proceso es adiabático y el proceso ideal son isentrópicos, entonces no puede ser que en el proceso haya una disminución de la entropía, es decir, no puedo irme en este sentido, hacia atrás. El caso ideal es un proceso isentrópico. El proceso ideal es isentrópico. Es decir, que la entalpía 1 es igual a la entalpía de salida ideal. O lo que es lo mismo, el delta S ideal es igual a 0. Si entonces estoy en el proceso ideal o en el proceso isentrópico, de este punto me tengo que mover a entropía constante, lo que es una línea recta en este sentido, hacia arriba. Eso es entropía constante. Y para entropía constante entonces voy a tener una entalpía de salida también. Una entalpía de salida ideal. Esta es mi entalpía 2 ideal. Ahora, para un proceso real, el cambio de entropía es diferente a 0. Y siempre la entropía final es mayor a la entropía inicial. Entonces, para el proceso real, delta S tiene que ser mayor a 0. Y para que sea mayor, entonces quiere decir que la entropía del punto 2, es decir, de la etapa final o del estado final, tiene que ser mayor. La entropía del estado final tiene que ser mayor a la entropía del estado 1. Entonces me tengo que mover hacia la derecha de la entropía. Como ejemplo vamos a poner esta línea. Aquí está. Eso es para una etapa, o más bien un estado 2 real. Este estado es el 2, pero es el ideal. En este sentido, en el estado 2 real, pues entonces tengo una entropía de salida real, la cual es esta. Entropía real de salida. A su vez tengo una entalpía real de salida. Es esta. Entalpía de salida real.
Entonces primero tengo el caso ideal donde el cambio de entropía es igual a 0, es decir, la entropía 1 es igual a la entropía 2 ideal. Tengo el segundo caso, que es el proceso real, donde por pérdidas por fricción y pérdidas de calor hacia el ambiente que nunca se pueden evitar, el cambio de entropía no es igual a 0, sino que la entropía final es mayor. Entonces tengo este caso. Ahora vamos a analizar qué pasa con las entalpías. Para el caso ideal, si se fijan, tengo aquí gráficamente un delta H ideal. Este es un delta H ideal. Pero para el caso real, tengo un delta H que es mayor al ideal. Fíjense, el delta H ideal gráficamente es menor al delta H real. Si ven el video anterior o ven los procesos de expansión, el caso es al revés. ¿Pero por qué será al revés? Porque la entalpía real es mayor a la entalpía ideal. Recuerden que en los procesos ideales es lo máximo. En un proceso donde tenemos trabajo, el proceso ideal es el máximo trabajo que podemos obtener. En un proceso donde gastamos trabajo, el trabajo ideal es el trabajo mínimo que tenemos que gastar. Es decir, en un compresor real siempre vamos a gastar más trabajo del ideal. Acuérdense que lo ideal es pues lo mejor que podemos obtener. Entonces, si estamos gastando trabajo, lo ideal es gastar el menos trabajo posible. Pero por pérdidas por fricción, pérdidas de calor al ambiente y otras irreversibilidades, entonces el trabajo real, cuando se está gastando, siempre será mayor al ideal. Por eso ustedes ven aquí que el delta H real es mayor al delta H ideal. Y de la misma manera que en el otro caso de expansión, podemos entonces definir una eficiencia en términos de los delta H. El delta H ideal, como es menor, irá en el numerador. El delta H real, como es mayor, irá en el denominador. Esto es igual a H2 ideal menos H1 entre H2 real menos H1. Esa es la expresión para calcular la eficiencia de un compresor. Ya con esto podemos hacer un problema, el cual dice: un compresor admite 3.5 kilogramos sobre segundo de vapor saturado a 300 kilopascales. A la salida el vapor está a 600 kilopascales y 300 grados centígrados. Calcule la eficiencia del compresor, calcule la potencia gastada por el compresor y C. Represente el proceso en un diagrama entalpía contra entropía. Para resolver el problema, pues primero hay que leerlo, entenderlo, y ya que lo hicimos, entonces vamos a poner el diagrama correspondiente. Nos dice que es un compresor que admite vapor saturado a una presión de 300 kilopascales. Y a la salida, la presión 2 son 600 kilopascales y sale con una temperatura de 300 grados centígrados. También nos da el flujo másico, que es igual a 3.5 kilogramos sobre segundo. Ahora, de la misma forma que hicimos en el ejercicio anterior, vamos a hacer una tabla
Para el estado 1 vamos a tener una presión que la voy a manejar en kilopascales, una temperatura que la vamos a manejar en grados centígrados, entalpía en kilojoule por kilogramo y una entropía, kilojoule por kilogramo Kelvin. También vamos a determinar el estado de vapor. Entonces, para el estado 1, el problema me dice que son 300 kilopascales. La temperatura no la conozco, pero conozco que está entrando vapor saturado. Entonces, como estoy en condiciones de equilibrio o de saturación, solamente necesito una propiedad termodinámica. Al tener la presión, voy a mis tablas de vapor saturado o a la aplicación que vimos en clase y entonces introduzco los valores correspondientes de presión y de vapor saturado al 100%. Con eso me da entonces una temperatura de 133.5 grados centígrados, una entalpía de 2724 kJ por kilogramo y una entropía de 6.99. Ese es el estado 1. Ahora, para el estado 2, ya habíamos mencionado que tengo dos posibilidades. Una, que el proceso sea ideal o que el proceso sea real. Primero vamos a ver si el proceso es ideal. En el caso ideal dijimos que el cambio de entropía es igual a 0. Aquí lo voy a anotar. Delta S es igual a 0. Es decir, la entropía 2 ideal es igual a la entropía 1 ideal. Entonces, esta entropía será 6.99. La otra propiedad que conozco, que me la da el problema, es la presión de salida, que son 600 kilopascales. Con esas dos propiedades, entonces voy a la tabla de vapor o a mi aplicación y entonces con esas dos propiedades obtengo las demás. Me da una temperatura de 205 grados centígrados y una entalpía de 2861. Y me dice que es vapor sobrecalentado. Ahora tal vez les surgirá la duda, ¿qué pasa con estos 300 grados centígrados? ¿Por qué dice que son 205? Bueno, pues estos 300 grados centígrados son para el caso real, porque eso dice el problema, no lo dice implícitamente, pero dice que esa es la salida. Entonces, si esa es la salida, pues tiene que ser la real. Por eso hay una discrepancia en estas temperaturas. Pero eso me ayuda para el caso real. Es decir, tengo aquí el caso real. La etapa 2, real. La presión, esa sí no cambia porque es la presión de trabajo, 600 kilopascales. Pero el problema me dice que la salida de temperatura son 300 grados centígrados, o más bien la temperatura a la salida son 300 grados centígrados. Con estas dos propiedades voy a mi tabla de vapor o a mi aplicación y me da una entalpía de 3062 kJ por kilogramo y una entropía de 7.37. Como ven, la entropía final es mayor a la entropía inicial. Eso sucede por pérdidas por fricción, pérdidas por pérdida de calor al ambiente y otras irreversibilidades. Y en la misma aplicación o en las mismas tablas me puedo dar cuenta que estoy en una fase de vapor sobrecalentado. Ahora sí, ya con esos valores lo que me pide el problema es calcular la eficiencia del compresor. Recordando que la eficiencia del compresor es igual a la entalpía de salida ideal menos entalpía de entrada sobre entalpía de salida real menos entalpía de entrada. Sustituyendo estos valores, entalpía de entrada, entalpía ideal y real, que son estas dos, obtengo una eficiencia de 0.4.
Eso equivale a una eficiencia del 40%. Y esa es la respuesta al inciso de la eficiencia. El problema también me pide calcular la potencia o el flujo de trabajo, que es igual al flujo másico por el cambio de entalpía real. Igual con estos valores que ya tengo, simplemente sustituyo, el problema me da el flujo másico. Entonces tengo un flujo de trabajo igual a 1183 kJ por segundo. Ese es el inciso B, o el inciso donde preguntan cuál es el flujo de trabajo. Finalmente, vamos a representar el proceso en un diagrama HS, o entalpía contra entropía. Entonces coloco mis ejes. Aquí tengo la entalpía y aquí tengo la entropía. Coloco mis isóbaras. La presión menor es la presión inicial y la presión mayor es la presión final. Entonces tengo un estado inicial a la presión inicial, que es igual a 300 kilopascales. Y la presión de salida es 600 kilopascales. Entonces este punto inicial, tengo una entalpía de 2724 kilojoule por kilogramo. Aquí va a estar en kilojoule por kilogramo. Y aquí va a estar en kilojoule por kilogramo Kelvin. A su vez la entropía inicial es de 6.99. Para el caso ideal es un proceso isentrópico, entonces la entropía es constante. Y tengo una entalpía para ese punto de 2861. La entalpía, aquí lo voy a poner, esto es igual a la entalpía 2 ideal. Y también es igual a la entropía 1, o la entropía de entrada. Para el caso real, bueno, aquí poner, este es el estado 2 ideal. Para el caso real, entonces, hay un aumento en la entropía. En ese punto la entropía es 7.37. 7.37. Y para ese mismo punto, la entalpía es 3062. Entonces tengo el caso ideal a entropía constante y el caso real con un aumento en la entropía. Si recordamos, podemos ver aquí delta H ideal. Este es el delta H ideal. Y este de acá es el delta H real. Delta H real. Y ya pudimos representar entonces el proceso de compresión con datos ya del problema. Hasta aquí terminamos esta clase. La siguiente clase de video vamos a ver lo que son procesos de estrangulamiento para poder pasar entonces más adelante a ciclos termodinámicos, ya para aplicar todos estos componentes ya en procesos más complejos.
Recuerden que cualquier duda me pueden comentar en los comentarios de acá abajo o por correo cualquier duda que también que tengan, se las contesto con gusto. Síganse cuidando y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.